Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con algo bueno, luego lamentablemente lo malo. Lo bueno es que recién Ucrania con Rusia han llegado a un acuerdo que han establecido que en las próximas 12 horas se habilitan 6 corredores humanitarios, donde se le permitirá entonces a la población civil tener las garantías, cese al fuego, evidentemente para que puedan abandonar territorio ucraniano, algo que todo el mundo espera. Se estableció entonces desde las 9 de la mañana, que ya comenzó, tenemos 5 horas de diferencias con Ucrania, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Por lo tanto, hay mucha expectación de que todo eso resulte y pueda ocurrir sin ningún tipo de ataques. Lo malo es la jornada que se dio durante la noche. Hubo bombardeos, varios puntos, sobre todo en la zona norte de Ucrania. Vamos a partir con el primero y que afectó lamentablemente también a población civil. Han fallecido al menos 10 personas en un ataque ruso contra la ciudad de Severodonetsk. Esto es en el este de Ucrania, información que fue dada a conocer en un comunicado que publicó la aplicación de Telegram. Este indica que el ejército ruso abrió fuego contra viviendas y otros edificios. Nuevamente estamos viendo que son barrios residenciales. Un comunicado que no entrega más detalles sobre el tipo de ataque. La región es el escenario de intensos combates desde hace varios días allí. Y no ha sido el único bombardeo que ha afectado a la población civil en las últimas horas. También en la localidad de Izyum fue destruido casi por completo este hospital. Habló el alcalde de la ciudad que grabó precisamente estas imágenes y las ha difundido a través de las redes sociales, diciendo que fue un bombardeo efectuado por los rusos durante la noche. La autoridad incluso describió en este video que todo quedó en ruinas, que ahí funcionaba un establecimiento médico más moderno y era el más moderno de la zona, porque se había construido recién hace 6 meses y se había habilitado para la población. Y pregunta irónicamente si eso parece o no una base militar. Claramente no lo es. Y la semana pasada ya esa localidad había sufrido otros ataques en que habían fallecido civiles, al menos 6 adultos y 2 niños. Y en Sumi, que fue el foco de atención en el día de ayer, casi 7.000 personas ya han podido abandonar esa localidad. Fue una operación que se realizó muy rápido, luego que Rusia garantizara el cese al fuego, sobre todo en esa zona, después de ese bombardeo registrado en la noche, que dejó 21 civiles fallecidos. Por lo tanto, hay mucha atención en los 6 corredores que han sido habilitados durante el día de hoy por 12 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Y otro punto muy relevante que se ha producido son las brigadas internacionales con voluntarios que han llegado de distintas partes del mundo, que ya están combatiendo en Ucrania para unirse a las filas, no solo de las tropas ucranianas, de la resistencia por civiles ucranianos, sino también son personas de distintas nacionalidades y que incluso han combatido en otros conflictos. De hecho, eso es responder. En definitiva, ellos respondieron al llamado que hizo en un comienzo el presidente Zelensky, y ya se presentaron entre 16.000 y 20.000 personas. Casi todos tienen una experiencia previa, como te decía José Luis, de combate. Algunos eran veteranos que combatieron en Irak, otros en Afganistán. Incluso se ha hablado de personas de Centroamérica que han estado en la lucha contra la droga, de la guerrilla también. Claro. Por lo tanto, que han querido sumarse a esta causa y han cruzado las distintas fronteras y están ahí en territorio ucraniano. Tú lees los distintos análisis internacionales de expertos militares, incluso de, por ejemplo, ex generales americanos, de la inteligencia británica, que se publica también su reporte de cómo avanza el conflicto. Y hay cierto consenso en que Rusia no ha sido capaz de avanzar por tierra. ¿Ah? Y se dan varias razones. Primero, la fuerte resistencia del ejército ucraniano, de la población civil y también de estas personas, de estos voluntarios, de esta brigada internacional, ¿no? También le dan mucha relevancia a los problemas logísticos que está teniendo Rusia. No solamente en el abastecimiento de su tropa, porque lleva carros blindados, lleva tanques, lleva qué sé yo. Y detrás de eso tiene que venir la logística, tiene que venir el petróleo, tiene que venir el alimento, tiene que venir la medicina, tiene que venir el apoyo, digamos, de la reposición de municiones. Y al parecer eso está fallando.
Por ejemplo, se ha hablado de morteros que son tremendamente costosos, de millones de dólares, puestos sobre carros que tienen neumáticos antiguos, viejos, que se pinchan o de baja calidad y quedan tirados a mitad de camino. También las tropas ucranianas se han concentrado en las líneas de abastecimiento, atacándolas a través de los drones, por ejemplo, que veíamos en el reportaje o en la nota que prepararon los muchachos aquí, que entre ellos Pablo Tapia. El ataque de drones precisamente a ese tipo de unidades. Exacto. Para frenar el avance terrestre ruso. Hoy día lo que usted ve en las imágenes son básicamente ataques por bombarderos, digamos, de bombardeos que tienen que ver con la aviación rusa. Por eso tanto se pide que el espacio aéreo, por favor, la OTAN pueda bloquearlo, digamos, desde ese punto de vista, que no se va a acceder, por razones obvias. Pero también, evidentemente, tiene que ver con la artillería puesta, digamos, en las zonas donde sí ha logrado entrar la avanzada rusa terrestre. Pero, por ejemplo, vemos a Kiev sitiado, pero no tomado, ya hace bastantes días, digamos. O sea, muy rápido llegaron a las cercanías de Kiev, pero hasta el momento siguen en manos de Ucrania, la capital del país. Entonces, llama poderosamente la atención y los análisis en ese sentido se hacen también respecto de lo que tú nos contabas, las fuerzas internacionales experimentadas que voluntariamente están llegando a combatir por Ucrania. Exactamente, mira, 2 puntos. Uno, el tema del clima, que están viviendo ya temperaturas bastante bajas. El terreno que tú haces alusión, sobre todo en la zona norte, donde está Chernóbil, son terrenos tremendamente pantanosos, lo que hizo dificultar la avanzada de los blindados rusos, ¿verdad? Los tanques, porque tienen esas dificultades. Además, como ataque estratégico de los propios ucranianos fue bombardear los puentes para evitar que hiciera ese viaje y llegar con destino a Kiev, porque estamos hablando no solo de los que ya llegaron rápidamente, sino que esta avanzada es una columna de 64 kilómetros de blindado que transportaba también, lo que dices tú, los enseres, los alimentos para los soldados. Una situación que también se ve en la zona del este. Y lo que tiene que ver con sitiar Kiev, la verdad es que como ocurrió en Sarajevo, eso lo que se hace en territorio o en la jerga bélica, efectivamente sitiaron. Ya está sitiada la capital, pero puede durar no solo meses o años antes de que ingrese la infantería, los soldados y haya el combate cuerpo a cuerpo. Lo que pasa es que hay otro riesgo. Que al final la fuerza ucraniana, atrincheradas en la ciudad, los rusos, si la quieren tomar, están obligados a ir a pelear casa por casa, básicamente. Exacto, pero que todavía no se da pie a eso. Claro. Que ese sería ya el punto final de toda esta avanzada que ha sufrido críticas, incluso habló el jefe de la CIA de los Estados Unidos y ha manifestado que Putin está tremendamente indignado porque no le resultó su plan inicial. Y el plan inicial era tomarse Kiev en su totalidad en pocas horas, en 48 horas. Una ofensiva al estilo Blitzkrieg, como se ha dicho también en la prensa internacional, la guerra relámpago de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, digamos, que avanzaban, digamos, sino prácticamente derribando toda oposición a una velocidad impresionante. Exacto. Y las muertes rusas también se estiman bastante altas. Altas y distintas las cifras. Suele ocurrir porque, por ejemplo, el Pentágono habla de unos 2.000 y 4.000 soldados rusos muertos en esta invasión. Sin embargo, Ucrania eleva esa cifra a 12.000 bajas rusas en toda esta ofensiva. Y los servicios de inteligencia norteamericanos han asegurado que Putin está tremendamente frustrado porque buscaba, en definitiva, la invasión lo más rápido posible y habló, como te decía, el jefe de la CIA, William Burns, y teme que por esa situación el mandatario ruso redoble los ataques en las próximas semanas, al sentirse frustrado porque no le resultó, y eso evidentemente va a afectar a la población civil porque se sumarían más víctimas. Y Estados Unidos también está muy pendiente, porque tienen el satélite, la tecnología y todo, sí, claro, para informar que hay una nueva columna de tanques rusos que está avanzando hacia Kiev. Es decir, la única que estábamos informando, que era de más de 64 kilómetros, que iba desde Bielorrusia, ¿verdad?, hacia la capital, quedó paralizada prácticamente por la resistencia, la gran resistencia que han tenido los ucranianos. Pero ahora los norteamericanos están diciendo, ojo, porque en la zona ya noreste está avanzando una segunda columna de tanques rusos con rumbo hacia la capital. Información que ellos cuentan también
con una serie de tecnología. Y el tema que ha dado la vuelta, y porque es un impacto a nivel global, sobre todo el tema de las bolsas, es la decisión que ha tomado en el día de ayer Estados Unidos. Ahí vemos al presidente Joe Biden. Por un lado, Ucrania celebró la decisión del presidente norteamericano de vetar, en definitiva, las importaciones de petróleo y gas ruso. Sin embargo, Rusia las rechazó, evidentemente, y fue a través de la embajada rusa, que está con sede en Washington, D.C., donde se emitió un comunicado en el que criticaron esta decisión del presidente norteamericano, advirtiendo que estas sanciones van a afectar principalmente a los ciudadanos estadounidenses. Denunciaron que las sanciones impuestas por la Casa Blanca han cruzado durante mucho tiempo todas las fronteras del sentido político y también económico. Por lo tanto, están con la mirada puesta allí. De hecho, Rusia ha advertido que los precios podrían llegar a $300 el barril si se aplica esa medida. Eso es una advertencia que ha dado el propio gobierno del Kremlin. Por lo tanto, estamos muy atentos al fenómeno de los mercados en el día de hoy. Absolutamente. Oye, se producen ya las primeras caídas. Claro. Oye, otras cosas que son... las compañías privadas están tomando también medidas al respecto. Por ejemplo, ya hay otras compañías occidentales que abandonan Rusia. Por ejemplo, Starbucks, Unilever, ¿no es cierto? Unilever, que tiene todos estos productos que son de higiene personal, de cremas, qué sé yo, jabón, champú. McDonald's, Coca-Cola, Pepsi-Cola, sí. L'Oreal, ¿no es cierto? Usted reconoce seguramente estas marcas. Sí, y así otras más, digamos. Están cerrando tiendas de vestuario. Por ejemplo, Zara cerró toda su tienda. Después de España, Zara, que es un consorcio gigante, digamos, un hombre más rico, también decidió cerrar su puesta en Rusia. Exactamente, es una serie de... Se suman a estas compañías, ya son más de 250 las empresas que están haciendo ese tipo de medidas que estás señalando tú, José Luis. La última ha sido efectivamente Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's, Starbucks y muchas más que en definitiva están cerrando sus locales, que tienen una gran presencia, sobre todo McDonald's allá en Rusia, para dar una señal también y parte de las sanciones por la invasión de Rusia en territorio ucraniano. También se ha convertido en una petición constante y desesperada del presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, que la OTAN y la ONU intervengan, ¿verdad?, militarmente en la guerra con Rusia. Pero en el caso de la ONU hay un impedimento técnico y en el de la OTAN, aunque existe en que Ucrania no es un país miembro, si quisiera entrar en combate, podría hacerlo, ¿ah? Eso, de todo eso nos explica Josefina Eccles en la siguiente nota. Puede ser un símbolo afuera de un edificio, pero para los ucranianos es la última esperanza. Desde que comenzó la invasión rusa, el presidente Volodymyr Zelensky pide que el ejército de la OTAN intervenga. Todas las personas que morirán a partir de este día también morirán por su culpa, por su debilidad, por su desunión. No vamos a entrar en Ucrania, ni por tierra ni en su espacio aéreo. Si hiciéramos eso, podría terminar en una guerra en toda regla. Pero eso podría cambiar si la invasión rusa alcanza a un miembro de la OTAN. El artículo 5 de ese tratado dice que si uno de sus miembros es atacado, todos son atacados y obliga a sus ejércitos a involucrarse en la guerra. Ese artículo ha sido invocado una sola vez en la historia de la alianza y obligó a los otros 29 miembros a colaborar con Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Es importante tener en cuenta que gran parte de la ayuda letal que está llegando actualmente a Kiev es a través de Polonia, por lo que es un posible punto crítico. Por ahora los países bálticos y por su parte Polonia sí han apelado al artículo 4 y es por eso que se ha multiplicado la presencia militar en sus fronteras, pero es solo un llamado a mantenerse en alerta por si un socio se siente amenazado. Legalmente la OTAN, si quisiera intervenir, puede. ¿Por qué? Porque Zelensky lo autorizó.
La semana pasada la ONU aprobó por unanimidad una orden para que Rusia saque sus tropas de Ucrania y durante esta jornada resolvió que Bielorrusia es coautor y corresponsable de todas las muertes. Pero muchos se preguntan, ¿de qué sirve? El presidente Biden ha sido muy claro en cuanto a que no se desplegarán tropas estadounidenses en tierra o en el aire para intensificar esta guerra y convertirla en una guerra estadounidense contra los rusos. Sería una locura que esto iniciara un camino hacia una escalada nuclear, así que estamos listos y preparados y muy claros sobre nuestras responsabilidades y nuestra capacidad de respuesta. En el caso de la ONU, el ejército que contempla el artículo 42 de su Carta Fundamental nunca se creó. Y aunque podrían autorizar a otro miembro a prestar su ejército, Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad. Por otra parte, en varias de las últimas participaciones de los cascos azules han surgido acusaciones de violencia sexual y errores graves que incluso permitieron genocidios. Y también está esta sensación de fracaso. De hecho, el genocidio de Srebrenica, que mencionas tú, es uno muy claro, pero el de Ruanda es aún peor. Los cascos azules se fueron. Ahora, yo no creo que veamos cascos azules por ahora en Ucrania. Como digo, estos operan más bien cuando ya estamos en un periodo de, al menos, intento de restablecimiento de la paz. Piano en Ucrania y flores en el Día de la Mujer en la frontera. Para muchos ucranianos y ucranianas, personas comunes y corrientes ya han hecho mucho más que los más poderosos.